Hola, hola, acá estoy para hablar después de otra función. Les doy la bienvenida a este nuevo episodio y en esta ocasión voy a hablar de Backrooms, la nueva película de A24 que la está rompiendo, que está siendo un éxito total. Película dirigida por Kevin Parsons, protagonizada por Chiwetel Ejiofor y Renate Reinsve. La verdad que una película que personalmente me gustó bastante. Por ahí esperaba un poquito más en ciertos aspectos, pero en general fue una película que me gustó mucho. Iba a decir que fue una película que disfruté, pero la verdad no la disfruté. En cierto punto está buenísimo que en este tipo de películas el disfrute no sea lo más característico, lo más resaltable, porque justamente las películas de terror eh, no se disfrutan. Y eso, la verdad que en este aspecto, para este tipo de películas es algo positivo. Y una película que está siendo un éxito en un punto en el que realmente es increíble lo que está consiguiendo esta película en cuanto a recaudación y en cuanto al éxito, porque como he comentado varias veces, lamentablemente la plata termina siendo un factor predominante e importante en la industria cinematográfica. No debería ser así, pero bueno, todo es negocio, todo. Absolutamente todo, lo que les gusta a ustedes, lo que me gusta a mí, todo. Todo está atravesado por el negocio, todo está atravesado por el dinero. Y el cine no es para nada ajeno a eso. Y el éxito viene de ahí. Primero y principal, a la gente le gustó mucho esta película, a los críticos le gustó mucho esta película. En ese aspecto, por suerte, la película fue un éxito. En cuanto a la opinión pública y a la opinión de la crítica, la película fue un éxito. Pero siempre está la duda de la taquilla, del éxito comercial. Bueno, esta película, escúchenme, siéntense, por favor. Esta película costó algo así de 10 millones de dólares, más o menos. Más o menos costó 10 millones de dólares. Lleva recaudado más de 200 millones de dólares a nivel mundial. Al momento en el que estoy grabando esto, con exactitud, si es que no me están engañando acá, 212 millones de dólares. Una barbaridad. Pero una barbaridad teniendo en cuenta lo que costó. Porque generalmente las películas, no sé, películas más pochocleras de Marvel, de Star Wars, de Disney, cuestan eso, 200 millones, 150 millones, cuestan eso. Y para que se considere un éxito una película, tiene que triplicar o cuadruplicar lo que costó la película, el presupuesto de la película. Bueno, esta película recaudó más o menos lo que puede recaudar una película de Avengers en una semana, ¿no? Estamos hablando de una película que costó 10 millones de dólares. No existe. No existe ese presupuesto en Hollywood. No existe. No hay películas que se hagan con este presupuesto. Es prácticamente inexistente ese presupuesto para una película en Hollywood hoy en día. Y bueno, acá está justamente el tema de la recaudación. Ya está, ya cubrieron los gastos, ya cubrieron todo. Ya es un éxito. Es completamente un éxito. Y la verdad que es increíble que haya pasado esto. Hizo más de 20 veces su presupuesto. O sea, es una barbaridad, realmente. Y específicamente hablando de A24, ya es la película más taquillera de A24. Superó hace poquito a Marty Supreme, que había conseguido 191 millones de dólares. Pero ahí también hay una cuestión. Justamente lo que mencionaba, Marty Supreme había costado 70 millones. O sea, no llegamos a los ciento y pico, 200, pero ya estamos hablando de otro monto. Y las películas más grandes en cuanto a producción terminan costando más o menos eso. Y para poder cubrir su presupuesto tienen que romperla en el cine. Y muchas veces por eso se habla de fracasos, porque no llegan a cubrir lo que terminan costando. Para dar un ejemplo más claro, acá estuve buscando, está el ejemplo de The Mandalorian and Grogu, que costó
más o menos 165 millones de dólares, sin incluir el marketing. Aclara acá, sin incluir el marketing. 165 millones de dólares. Con el marketing cerramos en unos 200, ¿quieren? 200 millones de dólares costó. Bueno, está recaudando hasta el momento, porque todavía sigue en cartera, 300 millones de dólares. ¿Se entiende a lo que voy? O sea, es increíble lo que pasó con esta película. Y no es la única película con la que pasó esto. Pero no quiero mezclar los episodios porque voy a hablar de esa película en el próximo episodio. Ya deben imaginarse a qué película me refiero. Pero en este episodio me voy a enfocar en Backrooms. Y la verdad que lo que ha logrado Kane Parsons con esta película ha sido algo fantástico. La verdad que lo felicito. Kane, si me estás escuchando, te felicito. Me gustó mucho tu película y me alegro por vos y por lo que has logrado. Porque Kane Parsons, que es el director de esta película, fue el creador de Backrooms. Tiene una historia bastante interesante lo de los Backrooms, porque nace a partir de una imagen bastante enigmática y la gente en distintos lugares en internet empezaba a hacer teorías sobre la imagen, empezaban a contar historias y todas esas cosas. Y Kane Parsons lo que decide hacer en el año 2022 es un corto estilo fan footage de una persona ingresando a los backrooms. Y la rompe con ese video y hace una serie de videos expandiendo la historia de los backrooms, a la que él de alguna manera le termina dando forma, ¿no? Porque estaba la imagen ahí y había muchas historias dando vueltas, pero él se enfoca en su historia y a partir de ahí, bueno, se arma como una especie de lore alrededor de los backrooms. Y después de esto, A24 lo llama a Kane Parsons. Hay que aclarar primero, actualmente Kane Parsons tiene 21, pero cuando hizo esto, cuando creó este primer corto y lo subió a YouTube y después hizo la serie, tenía 16 años. Es una locura. Y después de eso, con esa edad, A24 lo llama y le dice: che, Kane, ¿te querés adaptar esto para una película? Es una locura, realmente es increíble la historia y todo lo que atraviesa a este fenómeno. Pueden ir a YouTube justamente y ver el video de Zep Films dedicado a la historia de Backrooms, que está muy bueno, la verdad que se los recomiendo muchísimo. Y ahí, bueno, va a estar mucho mejor explicado todo esto. Pero la verdad que nada, esta película ha sido una locura y seguirá siendo porque sigue en cartelera. Y yendo en específico a la película, la verdad que me gustó, la disfruté mucho, como mencioné al principio. Algunas cositas no me terminaron de convencer, pero me gustó muchísimo. La verdad que me dejó impactado. El final me gustó. Puede ser controversial, puede ser que a mucha gente no le haya gustado, pero a mí la verdad que me gustó. Me gustan ese tipo de finales. Me gusta que la película te deje una sensación de no entendí nada, pero banco. Porque también hay veces en las que no es necesario que se cierre una historia. Que termine una película y, listo, terminó, bueno, se resolvió esto, se resolvió aquello, listo, me voy feliz a mi casa. No, de hecho muchas veces es mucho más entretenido o mucho mejor, al menos para mí, terminar de ver una película y volver a tu casa pensando en esa película, pensando en, che, pero esto, ¿por qué terminó así? ¿Por qué este personaje quedó ahí? ¿Por qué esto quedó así? ¿Por qué pasa aquello? Y que queden esos cabos sueltos y que quede la historia abierta. Incluso si no hay una secuela, que en este caso, por lo que tengo entendido, sí, pero suponiendo que no hay una secuela, como que queda así, también te deja interpretar un montón de cosas y de por sí la película ya te hace pensar bastante por los personajes, por la historia, por el trasfondo más psicológico y más analizable que tiene. Y la verdad que todo eso me pareció muy interesante. Una película muy buena, la verdad que muy buena, se las recomiendo si no la han visto. Y nada, me voy a meter con spoilers, así que
Si no la vieron, vayan a verla. Si ya la vieron o no les interesan los spoilers, se pueden quedar. Esto sigue bajo su propia decisión. ¿De qué va esta película? Bueno, en esta película el protagonista es Clark, interpretado por Chiwetel Ejiofor, un vendedor de muebles que está pasando un mal momento, tiene una depresión bastante fuerte, está yendo a ver a su psiquiatra, que se llama Mary y es interpretada por Renate Reinsve. Está completamente mal. De hecho, se separó hace poco. Es posiblemente el gran conflicto del personaje en la película, su separación. Y lo echaron de su casa. Está durmiendo en esta tienda de muebles de la que él es dueño. Y en la que pasan cosas raras. Pasan cosas raras con la luz. Ahí con la tele también. Cosas raras. Y una noche, mientras estaba mirando la televisión, se da cuenta de que aparece una imagen de una cámara de vigilancia. Pero todo muy raro. Y siguiendo a las luces por el problema que había en el lugar, más específicamente en el sótano de esta tienda, se encuentra con algo raro. Algo raro, un reflejo en una pared, se acerca, va a investigar y se encuentra con los backrooms. Se introduce en este mundo paralelo que justamente tenía una entrada en el sótano de esta tienda. Se pone a investigar, no sabemos cuánto tiempo porque no lo aclaran, no lo especifican en la película, pero por lo que él dice, entró varias veces e investigó bastante el lugar, así que, bueno, podemos entender que pasaron como mínimo varios días, aunque en la película no lo especifican. Le cuenta a su psiquiatra que no es que no le cree, pero está un poco escéptica con la cuestión. Hasta que en un momento, bueno, él desaparece, no sale de los backrooms y ella, investigando y buscándolo, se introduce también en este lugar. Más o menos esa es la historia, más o menos de eso va la película. Entre los puntos negativos, entre esas cositas que no me convencieron, como lo mencioné anteriormente, tenemos los momentos más tranquis, más de charla, que están enfocados en la terapeuta, la psiquiatra y el paciente, entre Mary y Clark, que, bueno, justamente vemos un poco de estas sesiones y de estas conversaciones que tienen en esas sesiones, hablando sobre cómo se siente Clark y cómo le ha dolido esta pérdida y cómo va llevando adelante su vida. Al principio no me molestó eso, porque le tenés que dar profundidad a los personajes, si no son personas interpretando a personajes que no tienen ningún tipo de emoción. Entonces tenés que tratar de empatizar con esos personajes, y para empatizar te tienen que mostrar sus emociones, te tienen que mostrar lo que piensan y cómo actúan y sus problemas, todo eso. Bueno, está perfecto. El tema es que una vez que conocemos los backrooms, porque no seamos ingenuos, estamos todos esperando ese momento en la película, se hace desear, pero vale la pena la espera, y todo lo que pasa antes está perfecto. O sea, para construir a los personajes, para construir la atmósfera, para nutrir dentro de la historia, está perfecto. El tema es que una vez que ya conocemos los backrooms y una vez que Clark entra con sus empleados, que los hace ingresar para que lo acompañen y vayan grabando lo que ven, ya después de eso, que la película tenga momentos lentos, le juega un poco en contra. Porque vemos un poco de Mary, de su vida, de su pasado. Pequeños momentos que no fueron muchos tampoco, pero como que personalmente sentí que me alteraron lo que yo estaba disfrutando de la película, que era todo lo que pasaba en los backrooms, ¿no? Todo este misterio de qué es este lugar, qué cosas los está acechando, cuál es la amenaza o cuáles son las amenazas. Todo eso estaba increíble, y como que parar a mí personalmente me sacó un poco de la película. Repito, al principio está bien porque tenemos que conocer a los personajes, tenemos que tener más información, más contexto y todo eso, pero ya después es como que, bueno, una vez que me presentaste los backrooms,
vamos para adelante con eso. Por ahí un momento de pausa podemos tener, pero mandale, vamos con eso porque la verdad que es lo que rinde y es lo que más funciona. Ya una vez presentado todo eso, es lo que más funciona. Entonces ahí, bueno, me faltó un poquito de continuidad con todo el aspecto de los backrooms. Y dentro de los backrooms, por ahí lo que me faltó fue un poquitito más de sangre. Un poquito más de terror. Esta bestia, esta entidad, esta cosa que ataca a Bobby y que después acecha a Clark, que tengo entendido, no sé mucho del lore, pero tengo entendido que es la misma entidad que después toma la forma del Capitán Clark. No me molesta que no lo hayan mostrado, más allá de su forma de Capitán Clark, pero sí es raro que después no hayamos visto nada más o que no haya atacado más. O incluso cuando se lo lleva a Bobby que solamente quede el rastro de sangre y que no hayamos visto algo, un mínimo detalle de algo más sangriento. Es como que ahí siento que lo desaprovecharon porque además la atmósfera está espectacular. Ese cuarto lleno de ropa, completamente oscuro, con algunas pequeñas luces iluminando, era perfecto para mostrar algo más y no pasó. Entonces siento que me faltó un poco más de eso, incluso cuando después ya como Pirata Clark, esta entidad, no sé, como que cuando lo muerde a Clark me faltó como un poquito más. Y después lo arrastra y vemos todo el rastro de sangre, ya claramente dejando en claro que murió nuestro querido Clark. Pero no sé, me faltó un poco más en ese aspecto. No estoy diciendo que haya estado todo mal, pero con un poquito más de eso me hubiera gustado mucho más la película. Un detalle que lo acabo de encontrar, no lo sabía, ni no sé por qué no lo sospeché, porque la verdad que era para sospecharlo. El actor que interpreta al pirata Clark, al capitán Clark, es Robert Bobrovsky. Bobrovsky. ¿Quién es Robertito Bobrovsky? Bueno, es un actor y ex jugador de baloncesto rumano. Búsquenlo porque la historia es impresionante. Básicamente es una persona tan alta y tan delgada que no pudo seguir con su carrera de jugador de básquet. No pudo seguir porque era imposible seguir jugando al básquet con el cuerpo que tenía. De hecho, acá estoy con los datos. A los 12 años, es increíble, superaba los 2 metros 17. Es una locura. Y de ahí, después de unos estudios médicos, determinaron que tenía trastornos hormonales. Entonces se dedicó a la actuación. Y es el que interpretó al alien, todo mutado y raro, de Alien Romulus. No sé si se acuerdan, no sé si vieron la película, pero es él. O sea que básicamente ahora se va a dedicar a interpretar a monstruos altos y raros. Que me parece increíble. O sea, estar en dos películas muy buenas, porque Alien Romulus fue una muy buena película, interpretando a este tipo de personajes que la verdad dan miedo, me parece un laburazo increíble. Un saludo para Robertito Bobrovsky, si es que me está escuchando desde Rumania, que él es de Rumania. Vamos con los puntos positivos. El manejo de la historia y el guión. La verdad que cómo se lleva la historia me parece increíble. Más allá de estos momentitos que he comentado que no me han gustado mucho, o que incluso me han sacado un poquito de la película, del ritmo que tenía la película. En líneas generales es más positivo que negativo y la verdad que el manejo de la historia en ese punto está muy bien. Creo que se lleva muy bien la historia, se hace bastante llevadera en general, pero se lleva muy bien esto de manejar a dos personajes, porque en realidad el protagonista es Clark, pero Mary también tiene su punto de protagonismo y manejar estos traumas y estas emociones complejas dentro de los personajes, trasladándolo a los backrooms, la verdad que se lleva todo de manera muy fluida y eso me gustó mucho. El guión también está muy bien, la verdad que el guión está muy bien. Llevar esta historia que
tiene mucho para expandir. La verdad que es muy cinematográfico todo, pero era complicado. Era complicado, la verdad, llevar adelante una película basada en una serie de cortometrajes de YouTube que a la vez se basaban en una imagen, una foto de unas oficinas con paredes amarillas. Que todo esto nazca de esa foto es increíble. Ya, todo, desde que empecé este episodio ya todo lo que conté es increíble. Pero llevarlo a la pantalla grande y hacer algo bueno, hacer algo que rinda, la verdad que era complicado y se ha logrado muy bien. La verdad que ahí Kane Parsons es el director y lo ha hecho muy bien. La verdad que un logro increíble, y yo creo que a partir de acá puede lograr hacer algo mucho más maravilloso con una posible secuela de esta película y expandir mucho más películas, una serie, quién sabe, pero la verdad que hay mucho potencial en la historia y quedó claro en esta película, porque la verdad que la historia se maneja muy bien desde el principio hasta el final. Ya voy a hablar del final. Las actuaciones, impecables. Me acuerdo que cuando anunciaron esta película, que yo sabía algo de los backgrounds, pero no demasiado, tipo conocía los backgrounds, pero no mucho. Y cuando anuncian que se iba a llevar a cabo este proyecto con Chiwetel Ejiofor y Renate Reinsve, yo me quedé como, ¿qué? O sea, dos actores de Oscar, porque Chiwetel estuvo nominado y lo ganó, y Renate estuvo nominada hace poco. Dos actores de prestigio. Y estando en una película así fue como... Me chocaba un poco, no por desmerecer a los backgrounds y lo que podía pasar con esta película, pero era raro, me sonaba raro. Y la verdad que por el tipo de historia y por lo que vemos, que va más enfocado a un punto más dramático y esto de toda la psicología y los traumas y los dolores, las emociones complejas, era entendible que tenían que tener a dos protagonistas que sean interpretados por dos grandes en el aspecto dramático y bueno, creo que fue una gran elección, la verdad. Chiwetel y Renate están maravillosamente bien. Renate o Renate. No sé cómo mencionarlo a veces. Renate. Para mí es más lindo Renate, pero suena como bruto. Como que estoy diciendo mal una palabra en otro idioma, como Renate. No sé, Renate. Pero están geniales, la verdad que están geniales. Increíbles, increíbles. Chiwetel tiene unos momentazos cuando están adentro de esa cocina en los backrooms. Que ya está completamente sacado, que su parte más oscura salió a la luz y le está diciendo de todo a Mary mientras la tiene atada y le pone una peluca, haciéndola pasar por su esposa, en este ejercicio de rol que tenían en la terapia, en el que él se interpretaba a él mismo y Mary interpretaba a su ex esposa. Bueno, lo mismo, pero ya en un tono mucho más violento y mucho más dramático. Ese momento es maravilloso realmente. Y Renate está genial. La verdad que muy buenas actuaciones. El diseño de producción, maravilloso, increíble. O sea, estamos hablando de habitaciones. El diseño de producción acá tenía que funcionar o funcionar. No había otra opción. Y funciona muy bien, realmente todo. Hay momentos en los que se nota que hay una pantallita verde ahí, pero son los menos. Ahora, cuando se nota que son habitaciones reales, con muebles reales, paredes reales, columnas reales, todo real, uff. Qué placer ver esos planos hermosos en el cine. Realmente es una de esas películas que son para ver en el cine. Por ahí no por lo espectacular, sino por lo detallista. Por esa sensación de... Por los espacios. Justamente es un concepto. Justamente los backrooms van de eso. De los espacios liminales. Pero verlo en el cine es distinto. Posiblemente cuando la película ya esté disponible para ver en sus casas,
sea distinto, pero no tanto. Y la verdad que ahí un puntazo, porque se aprovecha mucho el diseño de producción, se aprovecha muchísimo y está muy bien hecho. Todo, absolutamente todo está muy bien logrado. La verdad que visualmente es una película en la que se aprovecha cada espacio muy bien. Y eso la verdad que se agradece porque uno cuando va a ver una película de cine se quiere llevar una buena experiencia. Más allá de si la película le gusta más o le gusta menos, la experiencia, lo que te entrega la película, tiene que valer la pena. Porque para mí es una de las cosas que más disfruto del cine. Que la pantalla me abrace y me entregue todo. Y en este caso la verdad que en cuanto a lo visual, me dio todo esta película. La verdad. Y el último punto positivo para destacar, que lo he comentado anteriormente, el final. A mí el final me gustó, me pareció un final acorde a todo lo que veníamos viendo. O sea, no sé si esperaba un final cerrado. La verdad, no sé qué esperaba en ese momento. Mi cabeza era una licuadora. Pero después procesando la película, la verdad que no sé si esperaba otro final. Creo que era ese el final. Era ese el final que tenía que tener la película. Y qué impresión ver a Mary así. Esas copias mal hechas de distintas personas que han ingresado a los backrooms. Porque nos explican que los backrooms son una realidad alternativa que copia cosas y copia personas de la realidad, pero mal. Y lo vimos con las personas que estaban en la cocina en ese momento que les comentaba antes, con Clark y con Mary. Pero acá lo vemos con Mary ya al final, cuando la atrapa esta corporación maligna, Async creo que se llamaba. Que ya después vemos al final, no vemos lo que le pasa a Mary, a la verdadera, pero sí vemos esta copia de ella que está ahí sentada en una habitación y la cara, ahí también, yo calculo que es todo eh, práctico y el maquillaje ahí la verdad que genial, estuvo muy bien, pero mucha impresión, te da muchísima impresión y me encantó ver ese final. Que te deja como, ¿y ahora qué? Y yo estaba tipo, quiero ir a comer. Es increíble que haya terminado así. Mi novia no estaba muy contenta. Ella quería un final cerrado, me parece. No estaba muy contenta, de hecho se enojó un poco con la gente porque terminó tipo en la pantalla Direct by Kane Parsons y todos aplaudiendo. Un chabón se paró y dijo, esto es cine, abriendo los brazos como el meme de Scorsese. Y mi novia enojada, ay, ¿qué aplauden si no entendieron nada? A ver, que alguien me explique, que alguien me explique. Y está bien, o sea, la banco en un punto, pero también es lo que comentaba al principio. Un final así se agradece porque te deja pensando. Yo todavía lo estoy pensando. De hecho, me aparecen todo el tiempo videos explicándome cosas de la película, explicándome el final. Y si busco más videos, seguramente va a haber un montón de youtubers que se pusieron a tratar de explicar ese final y encontrar un montón de detalles y todas esas cosas. Y si fuera una película que te deja todo servido en bandeja y que te cierra la historia y que no deja lugar a que se interpreten más cosas, y sería un poco aburrido. No estoy diciendo que esté mal que en una película la historia se cierre y listo, pero están buenos estos finales. La verdad que al menos a mí me gustó, me pareció un buen final, porque además tampoco sabemos, como comenté antes, lo que pasa con la verdadera Mary. Entonces es como que queda todo ahí a interpretación del espectador y la verdad que eso personalmente me gustó bastante. Así que bueno, una gran película Backrooms. Hasta acá mi reseña, mi calificación es de 8,5 sobre 10. Me pueden seguir en Instagram, después de otra función podcast, o simplemente buscan después de otra función y voy a aparecer también en YouTube, donde están todos los episodios subidos al canal en formato de vídeo. Me pueden seguir en TikTok, después de otra función, en mi Instagram personal, @panchanraccoon. En la Letterboxd medio me encuentran como se ve el video. Espero que les haya gustado este episodio. Nos estamos escuchando la próxima, después de otra función. Gracias.